Reciban un cordial saludo, mi nombre es Rubén Lesmes, piloto instructor de vuelo, académico, conferencista y consultor de la industria aeronáutica para Colombia y algunos países en Latinoamérica. Es grato el día de hoy terminar con el ciclo de conferencias en referencia al entendimiento del error y las estrategias de control del mismo como una de las herramientas o programas especiales de seguridad operacional y gestión del riesgo. Contextualizando, venimos hablando de la migración que ha tenido la seguridad aérea al concepto de la seguridad operacional y seguridad organizacional, dentro de la cual están consideradas o contempladas algunas herramientas de gestión que han sido sugeridas por la Organización de Aviación Civil Internacional y algunas agencias como Flight Safety Foundation, y que sin lugar a duda estas herramientas deben ser socializadas a nivel institucional, a nivel estatal, y las autoridades deben propender por la asimilación y demostración de las mismas al interior de las organizaciones y el personal de la industria aeronáutica. Como dije al principio, les doy la bienvenida a la última de las conferencias en referencia al manejo de errores y amenazas, ya que hemos tenido la oportunidad de hablar en la primera conferencia sobre las definiciones del error, la comprensión del error y cómo el error debe ser aceptado como un componente normal, siempre y cuando estemos trabajando con tecnología y siempre y cuando estos errores estén bajo control. Hemos desarrollado 3 conferencias adicionales en donde explicamos a cabalidad las herramientas o estrategias de control del error, que son la reducción, la captura y la tolerancia, y que en su orden se asimilan como entrenamiento, listas de verificación y métodos redundantes. El día de hoy conoceremos el modelo de manejo de errores y amenazas, que como modelo básicamente es un flujo o un camino que nos permite identificar el comportamiento del individuo, las consecuencias de esos comportamientos y los posibles o diferentes resultados del accionar de las tripulaciones o las personas que están al frente de alguna actividad, y cómo estos resultados se degradan a una situación no deseada, incidente o accidente, y o cómo puedo también salir avante cuando las condiciones no son las esperadas. El modelo, básicamente, como su nombre lo dice, es una guía, es una orientación que induce al comportamiento, a las buenas prácticas y al sistema de gestión de calidad, en donde aplicamos nuestras defensas o countermeasures para poder mitigar o disminuir la probabilidad y la severidad de los riesgos en la operación aeronáutica. Posterior a este ciclo de conferencias, debemos de seguir desarrollando los programas especiales de seguridad operacional, así que en su tiempo les informaré sobre el nuevo ciclo de conferencias, y les agradezco mucho el haber participado y el haberse vinculado con nuestro canal para que las nuevas conferencias lleguen a sus correos o lleguen a sus sistemas de advertencia y pueden estar al día con estos temas. La intención propia es básicamente que la información esté disponible y que sea de fácil asimilación para que las organizaciones finalmente permeen estos conceptos a su personal y podamos hacer un desarrollo a nivel Latinoamérica de lo que es conocido como la gestión de la seguridad operacional. Sin más ni más, les doy la bienvenida entonces a conocer el modelo de errores y amenazas, o manejo y administración de los errores y amenazas para la aviación. El modelo TEM inicia con la definición e identificación de lo que son las amenazas. Las amenazas son todos aquellos eventos o errores, y recordemos que errores como acciones o inacciones que afectan el desempeño, entonces serían todos estos eventos y acciones o inacciones que afectan el desempeño en la operación, pero que ocurren más allá de la influencia o fuera de la influencia de la tripulación o la persona que está al frente de un procedimiento. En este sentido, nosotros tenemos 3 tipos de amenazas: las amenazas latentes, las amenazas externas, las amenazas
internas y los errores externos. Entonces, veamos las amenazas latentes y recordemos el concepto de una condición latente. Una condición latente son todas aquellas condiciones que están presentes en el sistema, pero que no las identificamos si no es por elementos o condiciones desencadenantes. Para esto voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted como tripulación llega a hacer la inspección prevuelo de su aeronave y encuentra que alguna compuerta del motor no está asegurada. La condición normal y natural de un piloto es tratar de decirle a mantenimiento que por favor asegure la compuerta porque considera que esa compuerta puede ser la causa de un problema. Sin embargo, si nosotros vemos bien, el deber ser es que mantenimiento haya entregado el avión primero a la línea de vuelo, lo que significa que hubo una falla en mantenimiento porque no se evidenció esa compuerta no asegurada. Así que si yo cambio la instrucción de mandar a asegurar esa compuerta por la pregunta de por qué no se aseguró por mantenimiento o por qué mantenimiento no lo evidenció en su inspección antes de entregarlo a la línea, es probable que encontremos que mantenimiento ni siquiera ha inspeccionado esa aeronave para entregársela a usted a una operación. O es posible que el técnico que tenía esa función no la haya ejecutado en razón a que está afectado por sus condiciones del lugar de trabajo o porque simplemente tuvo un problema en llegar tarde o una condición familiar, etc. ¿Qué significa esto? Que aparentemente en la compuerta es una amenaza por una falla, pero realmente lo que está en el ambiente es un técnico que no ha cumplido su función, que no está en condiciones de cumplir su función, y esto genera unas condiciones latentes como por ejemplo que si usted ordena cerrar la compuerta, le cierran la compuerta, pero por el otro lado de su aeronave puede tener un escape de combustible que usted no evidenció, o puede tener una ventana también suelta, o puede tener un motor con problemas y usted no lo evidenció porque no vio la condición latente de un técnico que no estaba apto para trabajar. Asimismo, hay muchos ejemplos de condiciones latentes. La deriva práctica en los procedimientos es una condición latente. Las faltas de entrenamiento en el personal es una condición latente, que no se identifican hasta que no hay factores desencadenantes como los errores. Entonces esas condiciones latentes en el entorno son amenazas que están fuera de la influencia de la tripulación, pero que en definitiva van a afectar el desempeño de esa tripulación en su procedimiento o en su vuelo. Ahora bien, recordemos que esto no es específico para una tripulación de vuelo, también puede ser para una oficina, claro que sí. Puede ser para el taller de mantenimiento, puede ser para la cabina de tripulantes o la parte de auxiliares de vuelo a bordo. Puede ser también para el señor del almacén aeronáutico y en su procedimiento de abastecimiento aeronáutico. Es decir, todas las personas que llegan a un lugar de trabajo a cumplir una actividad están expuestas a amenazas y en este caso a las condiciones latentes que habría que tipificarlas y estudiarlas para tener un alcance por lo menos de la percepción de estas condiciones latentes. Las segundas amenazas son amenazas externas o amenazas internas. Ya esto se refiere a las amenazas específicas de su operación directamente o lo que le compete a usted sin que sea usted mismo el causante de estas amenazas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la cabina de vuelo, puedo hablar de una falla en un sistema de la aeronave, puedo hablar de una presión por afán o porque tenemos alguna meteorología que se está acercando hacia nuestra operación y nos está afectando el desempeño de manera natural. Entonces yo puedo tener amenazas esperadas o no esperadas, por ejemplo, una demora. Y eso genera en el factor humano, pues obviamente unos comportamientos que se salen de lo estándar o de lo tipificado en el normal desarrollo de una actividad. Por último tenemos los errores externos, es decir, los errores que no son mis propios errores, sino de mi equipo de trabajo. En una oficina puede ser el error de quien hace una contabilidad o quien recibe un archivo, o un técnico el error de un ayudante o el error de un inspector, etcétera, etcétera. Son los errores de los demás se convierten en amenazas para mi actividad. Así que el modelo TEM empieza por decirle a usted
sea consciente que más allá de usted mismo, como su condición, va a encontrar en cualquier actividad tres tipos de amenazas. Condiciones latentes que están en el entorno y que de pronto no se han evidenciado. Amenazas externas que no son controlables, una meteorología, un afán, una demora, un delay, cualquier cosa. Amenazas internas como un mal funcionamiento de algún sistema o de alguna herramienta de trabajo. Y por último, los errores de las demás personas. El modelo TEM dice, lo primero que usted debe hacer al llegar a su operación es ser consciente de los tres tipos de amenazas y vamos a ver algunos ejemplos de esas amenazas para que nos quede más claro el concepto. Aquí presentamos algunos ejemplos de las amenazas. Tenemos amenazas del medio ambiente como la meteorología, que puede ser esperada o no esperada, como congestiones de tráfico en el ATC, de pronto la afinidad del lenguaje o el idioma, aeropuertos contaminados, terrenos, son amenazas externas efectivamente que están más allá de la influencia de la propia tripulación y que algunas son esperadas y algunas no son esperadas. Pero también tenemos amenazas organizacionales y esto hace parte del concepto de la empresa organizacional. Tenemos presiones o estrés en la operación de nuestro trabajo o en el desempeño de nuestro trabajo, como demoras, llegadas tarde, etc. El mismo avión se convierte en una amenaza cuando tenemos algún mal funcionamiento de alguno de los equipos que tenemos a bordo o en el caso de un desempeño en una actividad de oficina puede ser el equipo de cómputo, el software, la misma red o el internet. Y así sucesivamente tenemos ejemplos de amenazas que son externas, internas y que también pueden ser errores de las demás personas, condiciones latentes que hemos encontrado o que se van desarrollando, creciendo a nivel del tiempo, como las derivas prácticas en los procesos y procedimientos. Estos son algunos de los ejemplos, pero si ustedes consultan la bibliografía con respecto al modelo de manejo de errores y amenazas, van a encontrar muchos más y efectivamente en la intimidad de su operación, en el conocimiento de su organización, es probable que usted identifique algunas que no están tipificadas en la literatura porque efectivamente la gestión de calidad y los procesos está ligada al tamaño y a la condición de la operación de cada organización. El segundo componente al cual nos invita el modelo que analicemos e identifiquemos es a los errores, y estos errores pues ya han sido ampliamente tratados en las conferencias anteriores. Así que el modelo de errores y amenazas nos invita primero a identificar y a ser conscientes de los tres tipos de amenazas y de los errores que hemos venido cometiendo o trabajando. Así que cuando usted llegue a su actividad, debe ser consciente, analizar dentro de este modelo, identificar sus amenazas latentes, sus amenazas internas, externas, sus amenazas de los errores de sus colaboradores o coequiperos y sus propios errores que por estadística ya han venido siendo trabajados a través del entrenamiento y o la lista de chequeo, etcétera, etcétera, con los métodos redundantes también. Así que el modelo TEM lo primero que nos dice es seamos conscientes de que existe para cualquier actividad un módulo completo de amenazas y un módulo completo de errores que están presentes en el sistema antes de que usted desempeñe cualquier actividad. Ser consciente de este tipo de factores no es para que nosotros estemos preocupados o angustiados, sino para despertar un nivel de estrés sano que nos invite a manejar las condiciones presentes en el sistema y para lo cual nos estamos preparando día a día. Lo que le da sentido al entrenamiento, lo que le da sentido a la gestión de la calidad, a la mejora continua, a la identificación de peligros, lo que le da sentido es que día a día nosotros seamos conscientes de ese entorno tan multidisciplinario, tan amplio como es la industria aeronáutica, con diferentes factores que nos pueden afectar. El ser consciente de esto no es crearnos un problema más, sino más bien el deber ser para nosotros poder actuar en seguridad, ya que como vamos a ver, el factor humano es el factor determinante o en el accidente
o en una condición segura. Asimismo, es extensivo, como ya lo he dicho en otras oportunidades, para cualquier actividad o propósito personal, familiar, profesional o laboral. Una vez identificadas, conceptuadas y analizadas las amenazas y los errores, el modelo nos invita a continuar con la gestión. Vamos a explicarlos. Una vez identificado los factores de amenaza y los factores de errores, el modelo nos invita a que socialicemos con nuestro equipo de trabajo el primer segmento del modelo que ya ha sido explicado. Para las tripulaciones de vuelo específicamente existe un programa que se llama Line Oriented Flight Training, que es una inducción, nosotros manejamos es una inducción para aviación no regular, para empresas de aviación privada o ejecutiva y algunas otras actividades deportivas. Nosotros llevamos el modelo del briefing del Line Oriented Flight Training a la aplicación de estas técnicas y estos modelos de gestión del riesgo, de tal manera que lo primero que hace la tripulación cuando se reúne es socializar las posibles amenazas y los posibles errores que se pueden encontrar para una tarea específica. Por ello es que se analizan condiciones como la meteorología, el peso de la aeronave, el centro de gravedad de la aeronave, las mercancías peligrosas o las mercancías que son consideradas especiales. Se trabaja con las restricciones de mantenimiento, lo que esté afectando el Minimum Equipment List, etcétera, y los niveles de entrenamiento de las tripulaciones, así como la documentación a bordo para poder afrontar las posibles condiciones no deseadas en la operación. Esto es lo que le da sentido al briefing y le da sentido al tiempo requerido para la socialización antes de iniciar cualquier actividad. Así que lo primero que nos dice el modelo TEM es, una vez identificado el primer segmento de amenazas y errores, la tripulación deberá entonces socializar estas condiciones y estos factores del segmento para poder conocer la condición real de la operación, que es particular para cada día y que no va a ser igual aunque el vuelo, la ruta y el avión sean la misma. Esto sigue siendo extensivo a todas las actividades de la organización. Se sugiere, incluso en países como Japón, lo primero que se hace en la mañana en cualquier oficina es centrar mentalmente a las personas en las posibles amenazas y errores que podemos tener en la actividad y así despertarnos a un día laboral conociendo nuestras debilidades y obviamente sabiendo qué tipo de defensas y herramientas vamos a aplicar para ese día y trabajar con un nivel de estrés aceptable que nos invite a contener y a mantener una conciencia situacional. Los invito y nos invito a que como organización de la industria y a través de este modelo, entonces implementemos las técnicas, asimilemos las técnicas de un buen briefing, de una buena comunicación y socialización de este primer segmento para empezar a tomar las decisiones asertivas que lleven a feliz término, cualquier actividad o emprendimiento al cual nosotros nos vamos a enfrentar. El modelo TEM nos invita, después de haber conocido el segmento de amenazas y errores, efectivamente a que conozcamos e identifiquemos las defensas o las contramedidas con las que contamos para afrontar una situación o una actividad. El sistema de gestión del riesgo SMS o la seguridad operacional contiene dentro de las defensas tres conceptos muy puntuales, tres defensas muy definidas. Son las defensas tecnológicas, las defensas en reglamentos y las defensas en entrenamiento. A su vez, quiere decir que todo lo que sea tecnología, como equipos, herramientas, sistemas también, no solamente las tecnologías son software, sino que también el hardware es una herramienta. Un extintor, por ejemplo, es una herramienta y es una tecnología que ha sido desarrollada para apagar o mitigar los fuegos o los incendios. Entonces un extintor es una tecnología, como lo puede ser una botella de oxígeno, pero también puede ser un software, como no, de advertencia
de cualquier situación anómala en la operación. Todas las tecnologías no necesariamente son software y diseños de tecnología en computadores, también son elementos o objetos que nos ayudan a mitigar los riesgos. Los reglamentos en sí mismos son una defensa en razón a que en los reglamentos está tipificada o tipificadas todas aquellas recomendaciones que deben ser seguidas por la tripulación y que han sido estudiadas y que han sido concluidas como herramientas clave para mitigar la probabilidad de un evento. Es así como el Standard Operational Procedure, que es un manual y es un reglamento, pues es el manual o la literatura que nos lleva a actuar de manera estandarizada. Asimismo puede haber reglamentos en las listas de chequeo o en el uso de las listas de chequeo como una medida de captura de errores y etcétera, etcétera. Así que los reglamentos realmente han sido diseñados y se consideran como una de las mejores defensas contra las posibles situaciones no deseadas. El entrenamiento evidentemente es una herramienta clave como proceso para mitigar o para afrontar situaciones no deseadas o eventos en la seguridad. Yo me he tomado el atrevimiento de agregar una cuarta defensa que, aunque no figura como una defensa dentro de la literatura de la seguridad operacional, sí aparece como una defensa en el modelo TEM, y es la supervisión. La supervisión a nivel de mejora continua o evaluación de mejora continua para garantizar que haya una mitigación constante de los riesgos en la probabilidad y en la severidad. La supervisión de los procesos y procedimientos es evidentemente necesaria. Bien, lo importante es que una vez el individuo haya identificado todas las amenazas y los errores y los haya socializado, pues asimismo pueda socializar también sus defensas o contramedidas. La lista de chequeo del programa CFIT o Controlled Flight into Terrain invita a hacer básicamente lo mismo en una medición aritmética muy sencilla de conocer lo que es riesgoso para una probabilidad CFIT y luego restarle a eso todas las defensas con que cuenta la organización o el individuo. Asimismo lo debemos hacer nosotros en una actividad diaria. Entonces, en la vida práctica sería como determinar para un vuelo si los reglamentos o la literatura que debe estar a bordo está actualizada, si las bases de datos de navegación están actualizadas, si las personas están entrenadas para los procedimientos que se estima ejecutar ese día, porque no todas las tripulaciones tienen el mismo nivel de entrenamiento, si las tecnologías con las que cuenta la aeronave están en servicio y efectivamente si hay una supervisión de los procesos y procedimientos. Lo que llamamos el Monitor Pilot y el Pilot Flying como una comunicación permanente entre supervisar y ejecutar. Pero lo más importante y como una recomendación es identificar las defensas con las que no contamos. Porque a veces uno solamente se acostumbra a ver lo que tiene, pero no evidencia lo que no tiene, y esas son condiciones latentes. Y cuando usted necesita una defensa que no tiene, es porque ya está en un problema. Así que es importante evidenciar las defensas que no tenemos o que están deterioradas, porque en ese sentido la defensa no deja de ser una defensa. Es una defensa solo que está deteriorada o inexistente. Es como el caso del extintor. El extintor sigue siendo la defensa contra el fuego aunque usted no lo tenga en su vehículo, en su casa o en su aeronave. El extintor sigue siendo una defensa, pero si usted no lo tiene en la casa, lo importante es que usted identifique que no tiene esa defensa. Así que usted deberá implementar entonces otras defensas para poder mitigar un posible riesgo. Entonces en su casa, por ejemplo, los niños no podrán acercarse a la cocina o no se podrá jugar con cerillos o fuego, etcétera, etcétera. Así que yo nos invito más allá de conocer las defensas que tenemos, ser conscientes de las defensas que no tenemos, porque eso nos lleva a una mayor carga laboral y a la implementación de más herramientas. Es importante que estemos entrenados en el tipo de contramedidas y defensas que requerimos para cualquier tipo de operación en cualquier ambiente de nuestra industria aeronáutica, llámese administrativa, técnica, operativa o de abastecimiento. Voy a dar algunos ejemplos y los voy a dejar en la presentación, algunos ejemplos de esas defensas
para que ustedes las puedan evidenciar en sus organizaciones, las que tienen, las que no tienen, y cómo no, como lo hemos dicho ya anteriormente, la intimidad de su organización podrá contener y necesitar algunas defensas más allá de lo que está en esta presentación, de acuerdo a su actividad o de acuerdo a la tipificación de sus objetivos. Aquí tenemos algunas herramientas o ejemplos de herramientas que están contenidas en algunas cabinas de las aeronaves. Entonces tenemos equipos de advertencia de colisión con otras aeronaves, o el Ground Proximity Warning System, que es un equipo de advertencia sobre la proximidad al terreno. Pero interesante, vemos que el SOP es una defensa como reglamento, y las listas de chequeo como una defensa tecnológica que ayuda a capturar errores. Este es un ejemplo muy cortico, pero miremos la mayor cantidad de encontrar. Los briefings. Por eso digo yo que la supervisión es una defensa innegable. En el briefing nosotros estamos haciendo una supervisión sobre lo que está contenido en la operación como amenazas y como errores. Tenemos la asignación de cargas laborales, que está tipificado también como una supervisión. Les decíamos ahorita, el piloto volando, el piloto no volando, cuáles van a ser los roles en el caso de una emergencia, etcétera, etcétera. Eso también hace parte de una supervisión. La administración y manejo de contingencias hace parte de un entrenamiento. Recordemos que el plan de respuesta para emergencia es algo que debe estar socializado con las tripulaciones, más allá de los procedimientos anormales o de emergencias de la operación de la aeronave. Tenemos más ejemplos de lo que son defensas. El monitor cross-check, lo acabamos de decir, la administración de las cargas laborales y el manejo, la administración de la automatización o la tecnología. La tecnología, ya entendida como un software, es importante pues conocerla, saberla operar y sus limitaciones para tener una defensa óptima o en óptimas condiciones para afrontar esta condición no deseada. Evaluación y modificación de los planes, o lo que llamamos el análisis del cambio o la gestión del cambio. Es importante la adaptabilidad al cambio porque la operación no es rígida. Entonces, todo esto hace parte del entrenamiento y hace parte de la proeficiencia en la toma de decisiones de las tripulaciones. Las tripulaciones deben ser preguntadas y deben ser motivadas a clarificar los planes de acción. Eso significa básicamente los chequeos de rutas, el acompañamiento, el Line Oriented Flight Training, donde miramos la asertividad en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Todo esto hace parte de unas supervisiones y unas evaluaciones que están contenidas dentro de lo que se llama la mejora continua. Los hallazgos no son para cuestionar o descalificar a las personas, sino para garantizar que el proceso mejore continuamente. Así que las tripulaciones deben estar permanentemente evaluadas y acompañadas y entrenadas en este tipo de herramientas y en este tipo de conciencias. Muy bien, una vez la tripulación, el individuo y el equipo de trabajo ha identificado y ha socializado sus amenazas, sus errores, ha considerado las defensas, recordémoslas, las tecnológicas, las de entrenamiento, las defensas en supervisión, las defensas en reglamentos, y ha considerado cuál es esa armadura con la que se va a enfrentar y esas armas con las que se va a enfrentar a ese entorno tan complejo, pues básicamente el modelo TEM llega al segundo segmento importante en lo que sería la actividad de un día, y es qué tipo de decisiones va a tomar la tripulación frente a ese panorama que ella vio. Y puede tomar dos tipos de decisiones, unas decisiones asertivas y unas decisiones negativas o no tan asertivas. La decisión o el comportamiento que tome la tripulación de reconocer amenazas, de mitigar los errores, de utilizar contramedidas o utilizar básicamente defensas,
de tener los Goron Gates, etcétera, el SOP puede tomar una actitud, un comportamiento asertivo de utilizar todas estas defensas y reconocer todo el entorno, o puede tomar una actitud negativa en el sentido de evitar trabajar sobre esto, no considerar algunos errores, no considerar algunas amenazas, de pronto aumentar el nivel de riesgo por no conocer las defensas o no llevar defensas o no ser consciente de las defensas inexistentes, y estas tripulaciones casi que distraídas con referencia al entorno o inconscientes con respecto al entorno, pues tienen un comportamiento totalmente distinto. Es supremamente importante entender que de la actitud y el comportamiento que se tome como tripulación, como líder de la operación, del equipo, de su oficina, de su taller, el tipo de comportamiento y el tipo de decisión es lo que marca la diferencia en las consecuencias de las actividades a desempeñar. Realmente se ha comprobado de todas las maneras y formas posibles que las consecuencias no obedecen directamente a una falla o directamente a un sistema o directamente a un equipo o a una herramienta. Las consecuencias, recordemos, que son más o menos severas en consideración al entorno, y que la tripulación y las personas puedan reconocer ese entorno, utilizar las herramientas y las defensas con las que dispone para ese entorno. Esa actitud marca la diferencia en los resultados frente a cada actividad. Entonces el modelo nos dice: primer gran segmento, identifique todo lo que lo afecta y todas sus defensas. Y el segundo gran segmento es: identifique cómo se va a comportar usted y su tripulación frente a este entorno, para que veamos y consideremos a continuación las posibilidades. Si nosotros visualizáramos el modelo, que es precisamente lo que nos invitan los modelos, como el modelo Shell o el modelo TEM en este caso, si visualizamos el modelo, vamos teniendo una gráfica más o menos como esto, en donde nosotros entramos a una actividad identificando las amenazas, luego identificamos los errores y tenemos dos tipos de comportamientos. Comportamientos asertivos, es decir, donde nosotros utilizamos las defensas, contramedidas, etcétera, etcétera, las reconocemos y reconocemos nuestras amenazas y errores, o un comportamiento fallido, en donde nosotros básicamente somos inconscientes de esas condiciones, de esos factores que afectan las actividades, y con ese tipo de comportamiento fallido nos enfrentamos a una actividad cualquiera. Puede ser una actividad de vuelo o una actividad administrativa, técnica, etc. Se ha sugerido que el espacio adecuado y el espacio práctico para este primero y segundo segmento del modelo TEM es el briefing de tripulaciones, el briefing de las personas, e incluso nosotros promovemos en las organizaciones los briefings del área administrativa. Recordemos que hoy en día, considerando la empresa organizacional, la parte administrativa afecta el desempeño también de las actividades operativas o técnicas. El sistema financiero igual. Por lo tanto, los briefings deben ser como una de estas herramientas que han permeado a las otras disciplinas y a otras profesiones a nivel global. Así que invito a las organizaciones y a las personas a que diseñen estos espacios de briefing cuando se va a enfrentar una actividad. Hoy en día los famosos planes de ruta que se utilizan a nivel gobierno pues han sido derivaciones de lo que es un plan de navegación de la aviación, y que definitivamente empieza con el análisis de las situaciones que afectan el poder ir de un punto a otro. Exactamente igual, yo invito a las organizaciones a que planteen como una estrategia el briefing para contemplar y tomar decisiones frente al primero y segundo segmento del modelo T. A continuación veremos entonces las consecuencias de las actitudes asertivas y las consecuencias de las actitudes fallidas frente a los errores, amenazas y defensas. Dependiendo del comportamiento que hayamos
por el cual hayamos optado, así serán los resultados de las actividades. Definitivamente, si el comportamiento ha sido asertivo porque se ejecutó una tarea de identificación y análisis de riesgos y errores y se implementaron las defensas adecuadas y se consideró la gestión del riesgo, directamente de ese tipo de comportamientos vamos a irnos a una operación segura o a un vuelo seguro. Por lo contrario, tenemos otras tres diferentes consecuencias o resultados de los comportamientos. Si los comportamientos han sido fallidos o se han tomado decisiones no asertivas frente a las condiciones y a los factores ya mencionados, pues podemos tener tres resultados diferentes. Un resultado que no tenga consecuencias a nivel de riesgo, a nivel de probabilidades y severidades, y un resultado sin consecuencias pues nos lleva a una actividad segura. Pero tenemos dos condiciones adicionales, dos resultados adicionales. Un resultado en donde nosotros vamos a derivar la actividad a una situación no deseada o a una condición no deseada. No estamos diciendo necesariamente que esto ya sea un evento de seguridad o que sea un accidente o un incidente. Simplemente son todas aquellas condiciones en las que si la tarea era sencilla ya empieza a volverse un poco compleja o nos exige un poco más de esfuerzo para poderla cumplir o llevar a feliz término. Es decir, que se sale de un procedimiento normal para convertirse en una actividad que nos exige un poco más. La tercera también posible resultado o consecuencia de las actitudes fallidas es que como tripulación cometamos un error adicional a lo que ya ha sido identificado como una situación no deseada y a un comportamiento fallido. Nos detendremos a analizar, en definitiva, las dos últimas condiciones o resultados, que serían los resultados en donde tenemos situaciones no deseadas o en donde agregamos un error a una situación de amenazas y riesgos. Y aquí sería entonces, o estaríamos ya hablando del tercer segmento del modelo, que son las posibles situaciones consecuencia de las actitudes y comportamientos de la tripulación. Resumiendo, diríamos que como primer segmento del modelo tenemos todas las amenazas y los errores. Como segundo segmento tenemos todos los comportamientos, consecuencia del uso o no uso de las defensas. Y el tercer segmento serán los resultados de ese tipo de comportamientos. Vamos a analizar entonces qué sucede cuando ya tenemos una situación no deseada o agregamos un error, y dejaremos de lado las consecuencias que derivan en un vuelo seguro, ya que pues en ese sentido no tendríamos nada más que gestionar, ya que el vuelo o la actividad se ha desarrollado de manera natural. Con la idea de que se comprenda lo que es una situación no deseada y la diferencia que existe entre una situación no deseada y un evento de seguridad, aquí planteamos algunos ejemplos de situaciones no deseadas en una aeronave, claro está. No obstante, usted en su organización, en su área administrativa, también podrá encontrar varios ejemplos de situaciones no deseadas. Pero lo relevante en el slide es que usted sepa, identifique que cuando encuentra, por ejemplo, que es más difícil controlar la aeronave o la actitud de la aeronave, cuando hay desviaciones laterales o de velocidad y es difícil controlar estos parámetros de vuelo o esta estandarización, cuando usted tiene que entrar de manera innecesaria en condiciones meteorológicas, cuando usted encuentra estas situaciones, usted ya debe empezar a identificar que está en situaciones no deseadas y que esas situaciones no deseadas son consecuencia de que nos faltó algo previo en el análisis y en la toma de decisiones. Que no necesariamente estas situaciones no deseadas derivan en una situación de riesgo o en una situación de eventos de seguridad, incidentes o accidentes. No necesariamente, pero ya aquí el sistema nos da una advertencia en donde nos dice que cuando usted encuentra estas situaciones que le hacen más compleja su actividad, que le exigen más esfuerzo para obtener el mismo resultado, usted ya se está enfrentando a un panorama que es no deseado
y que lo pone a usted o lo debe poner a usted a pensar en que definitivamente o le faltó la implementación de una herramienta o la utilización de una herramienta, o que usted no identificó una herramienta que era importante para cumplir esa actividad, o simplemente desconoció algunos errores o algunas amenazas del entorno que le están complicando la tarea. Esto, pues como lo acabo de decir, no necesariamente deriva en una situación de seguridad, en un evento de seguridad, pero sí debe ser parte del aprendizaje para no volver a entrar en estas condiciones, ya que si por probabilidad usted evitó, al identificar una condición no deseada, evitó que eso derive en un evento de seguridad, pues para la próxima oportunidad usted ya debe enfrentar esa situación con anticipación y no esperar a que su tarea, su actividad se haga más compleja. Quiero que sea bastante claro y visible que no necesariamente los estados no deseados o las condiciones no deseadas de una actividad son eventos de seguridad, pero sí son la primera gran advertencia de que se requiere un cambio o en el comportamiento o un cambio en el análisis de las amenazas y los errores. Para retomar la contextualización y antes de entrar a hablar de los estados no deseados y los errores con sus consecuencias finales, diríamos que el modelo TEM se va graficando como lo estamos viendo en el slide, en donde tenemos los tres segmentos ya mencionados: el segmento de la identificación y análisis, el segmento del comportamiento y por último el segmento de los resultados consecuencia de esos comportamientos. Lo que es importante determinar aquí es que es el comportamiento de la tripulación, la adherencia a los procesos, procedimientos de gestión, el conocimiento de las defensas, el entrenamiento, los reglamentos, la supervisión y la tecnología. Es allí en donde podemos finalmente cambiar el curso de una situación que se nos presente. Es decir, que los resultados de la operación obedecen directamente al tipo de decisión y al tipo de comportamiento de la tripulación frente a unas herramientas de gestión. Y por eso es importante que las autoridades latinoamericanas exijan la inclusión de estos programas y estas herramientas en el programa habitual de entrenamiento de las organizaciones y las personas que hacemos parte de la industria, y que, cómo no, las organizaciones conozcan de estas herramientas, de estos modelos y los implementen de manera práctica en el actuar del día a día. Los resultados que hemos logrado nosotros en empresas donde hemos logrado permear estas filosofías, estos compromisos, mediante la certificación del sistema de gestión, pues han sido fenomenales, y evidentemente las organizaciones han evidenciado no solamente el nivel del riesgo como accidente o como evento de seguridad, sino a nivel financiero, que se protege más los activos de una compañía y se protege más la rentabilidad cuando el personal está acostumbrado a un modelo de gestión y no solamente a cumplir actividades dentro de una organización o a cumplir tareas. Por eso decimos que hoy en día nuestra industria ya no contrata personal para trabajar, sino que contrata perfiles que gestionen las herramientas de mitigación y las herramientas y los procesos de las operaciones aéreas y las operaciones administrativas de la industria aeronáutica. Cuando la situación resultante de nuestro comportamiento termina en una condición no deseada, que aún no es un evento de seguridad, vuelve a ser figura el comportamiento de la tripulación. Es decir, que cuando la situación se está haciendo más compleja, la tripulación sigue al frente de la operación o el individuo al frente de su tarea en donde se encuentra dentro de la industria, y es él y nadie más que él y su equipo de trabajo quien va a cambiar nuevamente las consecuencias a través de un comportamiento. Si yo ya tengo una situación no deseada y me apego a comportamientos asertivos, esto es el análisis, la mitigación y el uso de las defensas y herramientas de gestión, pues voy a recuperar la situación a una actividad y o vuelo seguro. Por lo contrario, si yo insisto en el desconocimiento del entorno, en la falta de conciencia situacional, en la no utilización de las defensas conocidas y la no gestión de las defensas inexistentes, pues lo más seguro es que esta tripulación va
a terminar agregándole un error a la actividad, y un error después de un comportamiento no deseado inevitablemente nos va a llevar ahora sí a un evento de seguridad conocido como incidente o accidente, que difiere básicamente de la severidad de la consecuencia. Es interesantísimo y es lo de resaltar el saber qué es el comportamiento de adherencia a estas herramientas, a estos procesos y procedimientos de gestión, lo que hace la diferencia entre una actividad y o vuelo seguro y entre un incidente o accidente en nuestra industria. Por eso decimos, finalmente, y la OASI lo determinó a través de la casuística, que el 99.99% de los eventos de seguridad tienen como factor predominante al factor humano, a las decisiones, el análisis, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. El apego o adherencia a todos estos procesos de gestión es lo que marca la diferencia. Así que yo invito a las organizaciones a que conozcamos finalmente el modelo completo para que tomemos decisiones al interior de las organizaciones en el rediseño, en el cambio, en la reingeniería organizacional para llevar a feliz término los programas de gestión y mitigar las probabilidades de los riesgos en nuestra empresa. Finalmente, la gráfica del modelo nos llevaría entonces a contemplar los segmentos en su totalidad, como el primer segmento de identificación y análisis, el segundo de comportamientos, el tercero de resultados y el cuarto de la gestión final, que termina en un accidente-incidente o termina en un vuelo seguro. De resaltar para todos nuestros participantes o quienes están viendo la conferencia, resaltar que finalmente el comportamiento es lo que hace la diferencia entre condiciones no deseadas, errores y un vuelo seguro. Existen programas de gestión de seguridad como el LOFT, Line Oriented Flight Training, que ponen en la práctica este modelo y que en entrenamiento, en el trabajo, nos llevan a tomar las decisiones asertivas. Yo invito a las organizaciones de todo nivel a que conozcan lo que se llama la introducción al LOFT, que como no, las vamos a tener en nuestro ciclo de conferencias para que usted, a través de nuestro canal, conozca estas herramientas y lleve a su organización la idea o la filosofía de la implementación. Lo importante es la conciencia situacional, que pues por mi experiencia puedo decir que el concepto de conciencia situacional ha sido ya bastante martillado, bastante tratado, y pareciera que el sentido de la conciencia situacional perdió esa connotación que fue el origen de ese nivel de estrés que se requiere para afrontar este tipo de industrias con tanta diversidad y factores que afectan el desempeño. Creo que si nosotros vemos el gráfico final, podríamos llevarlo a cualquier actividad que usted pretenda desarrollar dentro de su organización, y si usted usa ese flujograma de manera muy sencilla, porque pues usted podrá encontrar en internet flujos mucho más complejos que finalmente son exactamente iguales al que he presentado en mi ciclo de conferencias, y que, como yo lo he dicho, pues la idea es hacer de esos modelos complejos algo sencillo y no al revés. Entonces pues usted podrá llevar este modelo simple, sencillo a su organización, implementando los briefings, implementando un entrenamiento en toma de decisiones, identificando las condiciones no deseadas, trabajando sobre el error, y finalmente cada vez más podremos llevar una situación incómoda a un vuelo o una actividad segura. Invito a las organizaciones a la implementación, al estudio de lo que es el modelo de errores y amenazas, conocer, identificar los errores, etcétera, etcétera, planificar entonces dentro de los procesos de gestión y certificar estos procesos a través de evaluación, mejora continua, auditorías, para que la organización no solamente no incurra en accidentes e incidentes, sino que garantice y cuide sus activos, su estado financiero, a través de las situaciones no deseadas que son continuas y a las cuales estamos expuestos día a día.
Con esta conferencia del modelo y la explicación del modelo TEM, damos por terminado entonces el ciclo de conferencias enfocados en la herramienta de gestión TEM. Los invito al ciclo de conferencias número 3 para que allí conozcamos otros modelos y otras herramientas de gestión que serán conocidos como el Approach and Landing Accident Reduction Program o reducción de accidentalidad en la fase de descenso y aterrizaje, la lista de chequeo de CFIT o de Controlled Flight into Terrain, y claro que sí, vamos a hablar de una introducción al modelo de entrenamiento LOFT o Line Oriented Flight Training. También veremos algunas otras conferencias en vivo, ya que nuestro interés es que esta información y la información de la industria sea sencilla y de fácil acceso para todos quienes están suscritos a nuestro canal. Recuerden que mi nombre es Rubén Lesmes y para mí ha sido muy grato acompañarlos en este ciclo de conferencias. Espero que haya sido de su satisfacción y con mucho gusto estamos a su disposición para la orientación y el acompañamiento en la idea en que usted o su organización quieran incluir estos programas o diseñarlos o desarrollarlos. Les agradezco por su tiempo y espero verlos en nuestro próximo ciclo de conferencias. Hit the beat and take it to the verse now.